¿Cuántos de nosotros podemos recordar algún compañero de la escuela con alguna neurodivergencia? ¿Cuántos de nosotros podemos, en comparación, nombrar algún compañero de trabajo neurodiverso? La página gubernamental del Estado de México nos comparte cifras estadísticas en conmemoración del 2 de abril, Día del Trastorno del Espectro Autista, que nos dicen que en el mundo hay aproximadamente de 3 a 6 niños dentro del trastorno del espectro autista de cada 1000 niños. Que en nuestro país hay aproximadamente de un niño de cada 115 niños. O sea, que podemos traducir esto pensando que hay aproximadamente 400,000 niños dentro del trastorno del espectro autista en México. Y esta es la tesis que quiero compartir con ustedes. Busqué información para venir a platicar el día de hoy y no hay datos concretos y no hay datos estadísticos que nos hablen de adultos dentro del trastorno del espectro autista o cualquier tipo de neurodivergencia. De igual forma, la página gubernamental del Trabajo y Previsión Social de nuestro país nos hace una invitación también en conmemoración del 2 de abril a contratar e incluir dentro de nuestros ambientes de trabajo personas dentro del trastorno del espectro autista. Pero estas invitaciones no son profundas, no van más allá, no hay un manual que nos compartan para contratar personal y cómo trabajar con él. Ya no digamos siquiera pues un consejo, simplemente se queda en la parte más superflua de la inclusión, que es invitar. Esto es sumamente importante porque en las escuelas estamos haciendo programas de inclusión para las personas que son neurodiversas, pero ¿cómo estamos capacitando y sensibilizando a nuestra comunidad neurotípica para abrazar e incluir de forma respetuosa a los compañeros que son distintos? La página childmind.org tiene un artículo muy útil que se llama Autismo y Trabajo y nos señala lo difícil que es cuando se es neurodiverso incluirse en un ambiente de trabajo. Y esto no tiene que ver ni con ser inteligente ni con ser productivo. Señala específica y concretamente las dificultades sociales de incluirse. Por eso es importante que como sociedad empecemos a reestructurar cómo estamos contratando personal, cómo estamos generando ambientes de trabajo y sobre todo cuando nos toca ser compañeros laborales, cómo estamos abrazando lo que es distinto a nosotros. ¿Por qué es importante? Porque los grupos distintos en general cada vez están teniendo más presencia. Nosotras las mujeres, por ejemplo, cada día queremos una voz más amplificada y más concreta. Cada vez hay más personas fuera del closet. Cada vez hay más adultos mayores con ganas de verterse en ámbitos de colaboración social desde la productividad real. Y hablando pertinentemente del tema que les estoy compartiendo, cada día las neurodivergencias se detectan en un mejor tiempo. Tenemos más información científica y en la infancia, cuando se detecta, tenemos más pasos a seguir para saber cómo desarrollarlo. Pero hablando de la parte laboral, puedo compartirles que los diagnósticos se dan en la infancia, el trabajo se hace en la infancia, pero en el mundo adulto de la empatía y de la colaboración, incluir se hace, por no decir imposible, sí invisible. Déjenme hablarles desde la experiencia. Mi hermano Arturo, un joven dentro del espectro autista con 18 años de edad,
hoy en día está incluido en un ambiente de trabajo, pero está incluido en un ambiente de trabajo que lo abraza desde las características del ambiente de trabajo. Es un lugar que tiene años abrazando lo diverso, tiene años abriéndole las puertas al que es distinto para trabajar. Por eso Arturo está incluido en el proyecto desde su génesis, porque es un proyecto laboral que sabe trabajar con lo diverso y no a pesar de lo diverso. Mujeres, adultos mayores, personas LGBT, personas con VIH, personas neurodiversas y sobre todo respetando la equidad de género. Es importante tomar en cuenta esta información porque las estadísticas compartidas con ustedes al principio de esta plática algún día van a ser adultos y tenemos que cambiar las estructuras de cómo estamos desenvolviéndonos en lo laboral, de cómo estamos creciendo en lo laboral, porque los tiempos están cambiando, las infancias están cambiando y no podemos esperar que solo se incluya desde la escuela. Quiero compartirles también que hablando de sensaciones, cuando tenemos que incluirnos, aún siendo neurotípicos, aún pensando que somos ordinarios, las sensaciones no siempre son gratas. Nos puede dar miedo, ansiedad, estrés o hasta tristeza el no sentirnos abrazados por nuestra comunidad. Y si somos adultos que laboramos, que a veces pasamos más tiempo en nuestros trabajos que en nuestras casas, es aterrador la sensación de no sentirse incluido. Y yo siempre pensé que toda esta información que les comparto la veía desde la parte racional y cuantitativa de mi cerebro. Pero estando aquí, y principalmente estando allá, que no les puedo compartir los nervios que se siente estar a unos minutos de pasar a charlar con ustedes, me di cuenta que no es del todo cierto desde dónde viene en mí esa sensación. No es desde lo racional, no es desde lo cuantitativo, es desde el amor y es desde la sensación. La sensación es el lenguaje en el que nuestro cerebro traduce el mundo. Por eso es importante que como empresarios, empleadores y sociedad en general tengamos la empatía de producir sensaciones agradables en quien es distinto a nosotros y se sienta a nuestro lado. Porque les puedo decir desde el ámbito personal que esa es la sensación más maravillosa que yo he experimentado en mi vida. Hay que reestructurar qué somos como sociedad. Hay que generar diálogo en torno a cómo nos estamos desenvolviendo como personas empáticas en lo laboral. De ser posible, hay que tener un espacio para los hijos de nuestros trabajadores. Aquí en México, que una vez al mes nuestros hijos no van a la escuela, hay que buscar un espacio digno para los niños y que no tengan que estar escondidos atrás de un archivero porque mamá no tiene con quién dejarlos en casa. Hay que generar diálogo y espacios físicos para que nuestras mujeres trabajadoras tengan donde amamantar a sus hijos, tengan donde hacer un banco de leche en la oficina. Y principalmente hay que hacer diálogo, capacitaciones y producir empatía laboral para abrazar a las personas que son neurodiversas. Como les decía, los datos compartidos al comienzo van a ser adultos. Es la realidad en la que estamos. Hay que vivir la realidad, hay que enfrentarnos a la realidad, pero no hay que enfrentarnos a la realidad como si estuviéramos yendo a la guerra. Hay que enfrentarnos a la realidad con información, con amor y con empatía. Quiero cerrar, siento el deber de hacerlo,
compartiéndoles que mi querido hermano toda su vida había soñado con tener amigos. Hay quienes sueñan con ser millonarios, hay quienes sueñan con triunfar en alguna disciplina, y Arturo soñaba con tener amigos, porque sus características y las de la sociedad que lo rodean no se lo habían permitido, y hoy en día está rodeado de amigos en su ámbito laboral, porque está con un equipo de trabajo sensibilizado a abrazar lo distinto. Y regresando a la sensación, abrazar lo distinto nos hace mejores personas, porque abrazar lo distinto no es algo que se pueda hacer de forma individual, es colectivo, es algo que debemos hacer juntos. Hay que caminar juntos a una mejor sociedad, porque juntos podemos lograrlo.